Buenos días, somos el equipo 6 y presentaremos nuestro reto Mecanismo Piñón Cremallera. Nuestro equipo está conformado por Laura Rubichung, David Villanueva, Eduardo González, Alejandro Cruz, Néstor Adrián Lugo y Yairet Casanova. La fase 1. Para empezar comenzaremos con la definición del piñón, el cual es una rueda dentada que desplaza la cremallera. Ambos tienen el mismo módulo. La manera en que se gira el eje en el que está montado el piñón influye en el desplazamiento rectilíneo de la cremallera, para de esta manera dicho movimiento llegue a los brazos de dirección y dirija las ruedas del sistema, transformando el movimiento rotacional del piñón a un movimiento lineal en la cremallera. Cuando se genera un movimiento de rotación del volante, se produce un desplazamiento angular cuya magnitud es igual al perímetro de la circunferencia y esta será igual a la distancia del desplazamiento del engranaje de dirección sobre la cremallera. El sistema de dirección de los automóviles se basa en un conjunto de mecanismos cuya finalidad es dar la orientación a las ruedas delanteras de un coche y en el momento que el conductor mueva el volante, este pueda guiar el vehículo sin la necesidad de un gran esfuerzo. Está formado por el volante, la barra de dirección, la caja de dirección, el piñón, la cremallera y el brazo de acoplamiento. El sistema piñón-cremallera tiene distintas aplicaciones, no solamente en los automóviles, también puede ser aplicado para los sistemas de cerraduras, así como en puertas eléctricas. Bueno, la fase 2. Para la fase 2, una vez planteados los conceptos de la fase 1, decidimos materializar lo que es nuestro sistema y para esto los vectorizamos en Illustrator con el fin de cortarlos con láser posteriormente. Aquí tenemos lo que es nuestra cremallera, el piñón y todos los recursos necesarios para darle forma a nuestro sistema. Entre ellos están las llantas, el volante, algunos pivotes seguros. También más adelante tenemos lo que es una base y soportes para lo que son las tapas. Gracias a esto pudimos calcular dos tablas. La primera tabla es de calculado numéricamente y la experimental. Para la calculada numéricamente, pues necesitábamos saber el desplazamiento de la cremallera. Esto lo pudimos sacar con la fórmula que dice que es n, o sea, el ángulo del volante sobre 360 grados por el número de dientes, que en este caso son 15 dientes, multiplicado también por el paso en metros, en este caso es 0.018 metros. Para el ángulo de alineamiento de la rueda, utilizamos la fórmula que es coseno inverso del desplazamiento de la cremallera sobre la distancia que hay entre la cremallera y la llanta. Más adelante en el video del sistema final vamos a poder ver a qué me refiero con eso. Bueno, aquí ya tenemos la maqueta final. Podemos ver ya experimentalmente los conceptos que habíamos dado en la fase 1. Que el piñón tiene sinergia con la cremallera, realizando un movimiento longitudinal que a su vez mueve las llantas. El pivote que está entre la cremallera y la llanta es lo que me refiero con la distancia que tienen. Y esto sirve más que nada para evitar el movimiento para enfrente o hacia atrás de la cremallera y evitar alguna ruptura del sistema. Bueno, para la fase 3 de nuestro proyecto utilizamos varios conceptos de la física y matemáticas para conocer la aceleración, la velocidad y la posición de nuestro vehículo de manera instantánea o en general. Gracias a la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Despejamos la aceleración de modo que la fuerza entre la masa nos da la misma. Pero en el mundo real existe algo llamado fuerza de posición del aire. El aire evita que nuestro vehículo se mueva libremente por el lugar en el que estemos. Este se mide con el coeficiente de arrastre, medido en newtons por segundo al cuadrado, entre metros al cuadrado, por la velocidad del vehículo, que son metros por segundo. La velocidad al cuadrado. Lo que significa que entre más rápido se mueva nuestro vehículo, mayor será la fuerza de posición del aire. Ahora, cuando sumamos ambas ecuaciones y despejamos la aceleración, tenemos que la diferencia entre la fuerza de nuestro motor menos la fuerza de oposición del aire, todo dividido entre la masa del vehículo nos dará la aceleración y a partir de ahí podremos integrar
la aceleración si queremos conocer la velocidad y volver a integrar si queremos conocer su posición. Bueno, a continuación veremos lo que es un sistema global, pero primero necesitamos saber qué es un sistema de referencia. El sistema de referencia hace como las mismas palabras de referencia a dónde posicionaremos nuestro auto o coche sobre el espacio. En estos sistemas existen dos, el global y el local. Pero, por ejemplo, en el local, cuando ves un auto desde un satélite, la posición global donde el coche se encuentra y se observa desde un plano A, al coche se le conocerá como vehículo global y estará representado con las letras X y Y mayúsculas, o también conocidas como X global y Y global. En este sistema no se moverá el auto y habrá un punto de origen. Bueno, en cambio, en el sistema de llantas vehículo tenemos un sistema de referimiento local, lo que significa que estamos hablando de lo que sucede dentro del vehículo, cuando nuestro conductor mueve el volante y así genera un cambio en la dirección de las llantas y un cambio en la dirección del vehículo. Esto se define como una X y una Y minúsculas, o también conocidas como X local y Y local. En este sistema tenemos varios puntos de trayectoria del auto. Cada uno tendrá su X y su Y. Y podemos empezar con una X0 o una Y0. Bueno, a continuación tenemos en visión cómo afecta el cambio de la dirección en un sistema de cuatro llantas. Y aquí nos estamos dando un ejemplo. Eh, cuando tú vas manejando y ves una curva, necesitas empezar a girar antes. Y esto es debido a que el volante manda acción a la barra de dirección y esta está unida a la caja de transmisión, que se encarga de mandar ese movimiento a lo que viene siendo el piñón. Cuando recibe el piñón, ese movimiento va a tener un ángulo menor de giro debido a que ya pasó un proceso algo largo. Entonces, cuando va a empezar a moverse la cremallera y va a llegar a los brazos, el ángulo de giro de las llantas van a virar en menor, y por eso es necesario que cuando vamos a tomar una curva tengamos que girar antes debido a ese ángulo menor que tienen las llantas en su giro. Para la fase 4 es que empezamos a definir cómo implementaríamos todos estos datos que hemos visto en MATLAB. Entonces, hicimos un diagrama de flujo que pudiera darnos de una forma más clara cómo sería la estructura de este código. Bueno, principalmente tenemos que pedirle al usuario datos como el coeficiente de arrastre, la fuerza de empuje, la razón de cambio del tiempo, la masa del vehículo, entre otros. Después vamos a hacer un ciclo. En MATLAB hay muchas formas de hacer un ciclo, pero nosotros elegimos for porque es una de las más sencillas. Dentro del for, vamos a calcular estos resultados con el método de Euler que hemos aprendido en clase. Después, ya haciendo las ecuaciones, estos resultados los colocaremos en vectores. Y bueno, pues entonces ya los resultados vamos a graficarlos, obteniendo gráficas como velocidad por tiempo, posición por tiempo y posición. Pero esto es de una forma general, por lo que a continuación veremos cómo es este algoritmo ya en MATLAB. Bueno, ahora prosigo con el programa computacional que en este caso fue elaborado en la aplicación de MATLAB. Aquí se muestra que primero cerramos todo lo que hayamos tenido abierto anteriormente y en este caso primero le solicitamos al usuario que introduzca el intervalo de tiempo en segundos y también el coeficiente de arrastre
también como la masa del vehículo en kilos. Ahora introduciré datos sugeridos aleatoriamente. El coeficiente de arrastre le voy a poner 5.5 y una masa de 1 tonelada. Con estas gráficas podemos ver que la posición efectivamente va a ir cambiando junto con el tiempo. A medida que el tiempo sea mayor, la posición del vehículo va a ir cambiando positivamente. La velocidad con respecto al tiempo. La velocidad con respecto al tiempo al principio va a ir incrementando positivamente, pero va a haber un momento en el que va a tender a cero o a ser constante. Con respecto a la aceleración, primero tiene una aceleración máxima que en este caso se muestra alrededor de 100 metros sobre segundo al cuadrado. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, esta va a tender a cero. Y ahora, en un segundo programa, le pedimos al usuario que ingrese los datos del ángulo de movimiento que está sufriendo el vehículo en el plano global. En este caso le va a poner 45 grados, un coeficiente de arrastre igual que el anterior, una masa del vehículo igual, un tiempo en segundos, que es el tiempo que se va a estar estudiando, son 35, y la variación del tiempo que sugerimos que sea un número mucho menor a cero, o no menor a cero, sino que tienda más al cero para que tenga una precisión mayor. Y por último, la fuerza de empuje, que cualquier número aleatorio. Y bueno, en este último programa, estas son las gráficas obtenidas, como lo son la posición contra el tiempo, que efectivamente la posición va a ir cambiando con respecto al tiempo. La velocidad, que en este caso tenemos una velocidad que va incrementando, que en algún momento va a tender al cero. Y la aceleración, bueno, la velocidad no va a tender a cero, va a tender a ser constante. Y la gráfica de aceleración contra el tiempo, que en algún momento la aceleración se va a hacer cero. Finalmente, para concluir, utilizamos cada uno de los conocimientos aprendidos en el módulo de matemáticas, física y computación para poder plantear y desarrollar nuestro reto. El modelo fue de gran ayuda para comprender el funcionamiento de este mecanismo, logrando que pudiéramos hacer mediciones precisas y experimentales para comprender cómo influye el sistema piñón-cremallera en el movimiento resultante de un coche cada vez ejercida la fuerza del motor. Finalmente, a partir de estos modelos previamente establecidos y logrando establecer una relación entre la dirección y la fuerza ejercida, en conjunto con la fuerza del arrastre, y tomando en cuenta las características del coche que moveríamos, logramos obtener por medio de un programa de MATLAB y utilizando los conocimientos del módulo de matemáticas para tener una aproximación del movimiento del coche. Pudimos obtener gráficas con información importante para establecer de qué manera se iba a presentar la trayectoria final del coche. Muchas gracias.